Este video forma parte de una serie que conforma el curso de cálculo diferencial y quiero señalar que no es un video tutorial, sino un video de apoyo para dicho curso. En este video hablaré acerca de la continuidad y de la discontinuidad. Para poder hablar de la continuidad es bastante prudente tener nuestra definición y entonces vamos a comenzar con la noción de continuidad en un punto. Nuestra definición dice lo siguiente: sea f definida en un intervalo abierto que contiene a c, decimos que f es continua en c si el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Entonces, si bien vamos a hablar acerca de la continuidad en un punto, para hacerlo necesitamos forzosamente de un intervalo. Es decir, yo podría pensar en la cuestión puntual, pero si solamente estuviera definida la función en un punto, pues no puedo hablar de la continuidad de esa función. Entonces, necesito el intervalo, pero voy a analizar el punto. Pues bien, esa definición nos lleva a tres consideraciones. La primera es que el límite cuando x tiende a c de f de x debe de existir. Es decir, como yo le estoy igualando a un número, este límite tiene que existir. La segunda es que ese número al cual yo le estoy igualando debe de existir, f de c debe de existir, lo cual significa que la función debe de estar definida en el punto c. Y finalmente, no basta con que exista el límite cuando x tiende a c, no basta con que exista f de c, sino que debemos de tener que el límite cuando x tiende a c de f de x sea igual a f de c. Y vamos a ver cómo podemos tener ciertas gráficas que cumplan alguna de las condiciones, pero no todas. Por ejemplo, estas que tenemos aquí. En esta primera gráfica, yo tengo que f de c existe. Entonces, se cumple 2. Pero yo tengo que el límite no existe. El límite de f de x cuando x tiende a c por la izquierda llega a un lugar más alto que cuando x tiende a c por la derecha. Entonces esto no existe y bueno, en consecuencia, como dicho límite no existe, pues tampoco va a existir esa igualdad. Vamos a la siguiente gráfica, esta gráfica de aquí. F de c existe, entonces cumple esta condición. El límite existe, porque cuando x tiende a c por la izquierda y cuando x tiende a c por la derecha, el valor es exactamente el mismo, entonces el límite existe. Sin embargo, no hay una coincidencia entre el límite y el valor f de c. Entonces, aunque cumple con 2, no cumple con todas las condiciones. Y finalmente, nuestra tercera gráfica tiene que f de c existe. El límite cuando x tiende a c por la izquierda y cuando x tiende a c por la derecha también existe. Entonces se cumple una, se cumple otra condición, pero además esas dos coinciden. Por lo tanto, cuando se cumplen las tres condiciones, nosotros diremos que nuestra función es continua. Gráficamente nosotros vemos una función discontinua como aquella donde para hacer el trazo se tiene que levantar el lápiz para poder realizarlo, como es el caso de la primera y de la segunda gráfica, donde aquí lo que nosotros teníamos era un agujero en esa curva. Más adelante veremos algunos tipos de discontinuidad, pero en ese momento quiero hacer énfasis en las tres condiciones que deben de cumplirse para que la función sea continua. El límite en ese punto debe de existir. La función debe de estar definida en ese punto. Y además, el límite y la imagen de la función en ese punto deben de coincidir. Son las tres consideraciones que necesitamos para que la función sea continua. Bueno, varios teoremas. Aquí podemos nosotros establecer varios. Muchos de ellos, su demostración ya la tenemos con los propios límites, con teoremas de límites. Por ejemplo,
tenemos que una función polinomial es continua en todo número real C y que una función racional es continua en todo número real C en su dominio. Es decir, va a ser continua en todas partes excepto donde su denominador es 0. Bueno, eso nosotros ya lo habíamos visto en un video que hablé sobre los límites y decía sobre la sustitución. En este caso, en los polinomios y en las funciones racionales nosotros podemos sustituir siempre considerando como fuera de esa posible sustitución los lugares donde el denominador de mi función racional se hace 0. Otro teorema. La función valor absoluto es continua en todo número real C y la función raíz enésima también es continua en todo número real C, teniendo la salvedad de que si n es par, la función raíz enésima es continua en todo real positivo. Bueno, pues en el primer caso el valor absoluto lo podemos ver como dos funciones racionales. Una función racional que sería x, y igual a x, y otra función racional que sería y igual a menos x. En ambos casos yo tendría que es continua en los negativos y en los positivos, y lo único que haría falta sería darnos cuenta de si en 0 es continua. Para eso, lo que nosotros haríamos sería verificar si el límite cuando x tiende a 0 existe, que en este caso existe porque por izquierda y por derecha el valor absoluto cuando x tiende a 0, ese límite es 0. Después tendríamos que ver si está definido el valor absoluto en 0, cosa que sucede porque f de 0, el valor absoluto de 0 es 0. Y finalmente notamos que tanto f de 0 como el límite cuando x tiende a 0 de f de x coinciden, ambos valen 0, por lo tanto la función es continua en 0. Y con el caso de la raíz enésima nosotros tenemos que el límite de la raíz enésima de x es igual a la raíz enésima del límite de x. Y como el límite de x es una función continua, y como f de x igual a x es una función continua, pues entonces eso sería la raíz enésima de c o de f de c, según nosotros consideremos, y tendríamos ahí nuestra continuidad en esa función raíz enésima. Otro teorema, la continuidad en operaciones con funciones. Si f y g son continuas en C, entonces también lo son f multiplicado por un escalar, la suma de dos funciones continuas, la resta de dos funciones continuas, el producto de dos funciones continuas, la división de dos funciones continuas, con tal que el denominador no se haga 0 en C, porque si el denominador se hace 0 en C, pues entonces ya no sería continua en C, pero si yo tomo cualquier otro valor donde no se haga 0, ahí va a ser continua la división de dos funciones continuas. También la enésima potencia de una función continua es continua y la raíz enésima de una función continua es continua. Con la cuestión de que si n es par en esa raíz enésima, pues lo que yo tendré será que considerar solamente los valores positivos. Las demostraciones son realmente sencillas porque lo que hay que aplicar es las propiedades de los límites, un teorema sobre límites que previamente ya hemos trabajado, donde nos damos cuenta cómo podemos separar los límites, el límite de la suma de los límites, el producto, el límite del producto es el producto de los límites, etc. Esa es la noción que tendríamos que utilizar y dada que f y g son funciones continuas, pues yo sé que el límite de f de x cuando x tiende a c es f de c y que el límite de g de x cuando x tiende a c es g de c. Eso es lo único que se tendría que emplear para hacer estas demostraciones. Último teorema de esta lista, la continuidad de funciones trigonométricas. Las funciones seno y coseno son continuas en todo número real C. Y las funciones tangente, cotangente, secante y cosecante son continuas en todo número real C en sus dominios.
Esto podría parecer un poco raro porque se habla de que se es continua en el dominio. ¿No será que todas las funciones son continuas en su dominio? Bueno, la respuesta es no. En los esquemas anteriores vimos algunos ejemplos donde f de c existía, es decir, c era parte del dominio de la función f y, sin embargo, no era continua la función en ese valor c. Entonces tiene mucho sentido hablar de que si una función es continua en todo su dominio, pues es digno de decirse, no es una trivialidad. Y nuevamente aquí aplicamos las nociones de límite. Nosotros ya vimos que el límite cuando x tiende a c de seno de x es seno de c, es decir, la función es continua en c. La función coseno también es continua en c. La función tangente que caería en la forma f entre g, donde f es seno y g es coseno, pues también es continua siempre que g de c no sea cero. Y lo mismo con el resto de las funciones trigonométricas. Cuando hablamos de continuidad, también es necesario hablar de la discontinuidad, porque tan útil son los ejemplos como útil son los no ejemplos. Entonces, quiero mostrar en estos 5 esquemas 5 posibilidades de discontinuidad. Y veremos algunas características. Por ejemplo, aquí nosotros tendríamos una discontinuidad de salto vertical. Es decir, mi función, si por ejemplo yo aquí le pongo que esto está con un puntito cerrado y aquí con un puntito abierto, yo diría que mi función tiene por dominio a todos los números reales. O sea, pensemos que hacia la izquierda y hacia la derecha no tiene ningún otro problema. Su dominio es todos los números reales. Sin embargo, el límite por izquierda y por derecha, cuando x tiende a -3, no es el mismo. Por esa cuestión se trata de una función discontinua. Entonces, quiero enfatizar nuevamente que a pesar de que está definida en todos los números reales, no es continua por este salto vertical que tenemos aquí. Una función también va a ser discontinua si, pese a que esté definida en los extremos de las partes que conforman a esa función, tiene un salto horizontal. Es decir, no tiene elementos de dominio en todo este intervalo que va de -3 a 1. Podríamos decir que la función es continua en todo su dominio, pero no es continua en todos los números reales. Tiene una discontinuidad de esta naturaleza. También tenemos funciones que son escalonadas, por ejemplo, esta que es parte racional, así se le denomina, pues yo tengo varios saltos de este tipo de saltos verticales en estas funciones escalonadas. También tenemos un tipo de discontinuidad que venimos trabajando prácticamente desde el inicio del curso, desde los primeros videos, que es por medio de una asíntota vertical, es decir, cuando la función se va a menos infinito o a infinito en un determinado punto. En este caso, cuando x tiende a 0, esta función por izquierda se va a menos infinito, por derecha se va a infinito. Pero aunque la función se fuera en ambos casos, imaginemos que tenemos 1 entre x cuadrado, que en ambos casos se fuera a infinito, seguimos teniendo una función discontinua con una asíntota vertical. Y también tenemos este otro tipo de discontinuidad, este último, donde este tipo de funciones es, por ejemplo, x cuadrada menos 9 entre x menos 3. Esta discontinuidad me queda solamente un hueco, solamente un punto, y justo a esta discontinuidad se le conoce como discontinuidad removible, porque si yo defino mi función de la manera en la que está definida y después la defino como 6 cuando x vale 3, es decir, yo tendría una función a trozos donde el primer trozo es esa función racional con x distinto de 3 y yo tengo que la función vale 6 si x es igual a 3, pues entonces se convierte en una función
continua, porque se rellena ese hueco que tenía ahí. Es por eso que se le conoce como una función, perdón, se le conoce como una discontinuidad removible. Algo que yo no puedo hacer aquí. Yo para rellenar esa discontinuidad tendría que trazar una recta vertical, un segmento vertical, lo cual haría que esto ya ni siquiera fuera una función. Para hacer continua esta escalonada, pues tendría que hacer lo mismo en cada una de las partes, lo cual haría que ya ni siquiera se tratara de una función. Aquí tendría que poner toda una función. En la literatura a esto no se le conoce como una discontinuidad removible, aunque podría tener el mismo sentido que en esta última gráfica. Es decir, yo podría aquí poner cualquier cosa que fuera una función para complementarla, para completarla y que yo tuviera una función continua, pero bueno, esto ya sería excesivamente artificial y definitivamente aquí yo no puedo hacer nada para que esta función sea continua. Es decir, la tendría que unir en el infinito, pero eso básicamente es imposible. Bueno, ¿cómo analizamos las discontinuidades? Pues yo tengo discontinuidades entonces que son removibles y discontinuidades que no son removibles. Vamos a ver esta función, qué es lo que sucede. Observemos que esta función tiene dos puntos, dos valores, donde el denominador se anula. En x igual a 0 y en x igual a 1. Pero vamos a ver cómo es el límite, porque en principio sabemos que esa función es discontinua. En esos puntos no tiene un valor en los reales, pero quizá lo podamos remover. Vamos a analizarlo. Por ejemplo, el límite cuando x tiende a 0 de f de x será igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x por 1 menos x. Pero eso yo lo puedo ver como el límite de un producto, donde separo seno de x entre x y 1 entre x. En un video reciente analizamos cuál era el límite de seno de x entre x. Y bueno, acá tengo este otro límite porque sabemos que el límite de un producto es el producto de los límites. Y dijimos que el límite del seno de x entre x cuando x tiende a 0 es 1 y en este caso, cuando x tiende a 0, aquí me queda 1 entre 1, lo cual es 1. Y ese producto es 1. Es decir, ese límite existe. Yo puedo calcular ese límite y entonces se trata de una discontinuidad removible. ¿Por qué no es continua si el límite existe? Porque no existe f de 0. En cambio, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha es menos infinito, es decir, números más grandes que 1, eso significa que x tiende a 1 por la derecha, restados a 1, pues me da un número negativo. Por un número que es más grande que 1, que es positivo, me queda negativo. Y seno de 1 es positivo, entonces positivo entre negativo, pues me queda negativo, por eso el límite se va a menos infinito. Y cuando x tiende a 1 por la izquierda, lo que tendríamos sería que esta x es más pequeña que 1, 1 menos ese valor, pues me queda un número positivo. Como se está aproximando a 1, pues es positivo la x, entonces positivo por positivo es positivo y positivo entre positivo es positivo, pero se va a infinito. Indistintamente ya lo había dicho, aunque ambos se fueran a infinito o ambos se fueran a menos infinito, el hecho de que el límite no exista, pues entonces la hace una discontinuidad no removible. Incluso la gráfica, lo que nosotros tenemos es que cuando x toma el valor de 1, pues se convierte en una asíntota vertical y cuando x tiende a 0, pues lo que yo tengo es que el punto 0,1 rellenaría esa discontinuidad. En este caso, pues es una discontinuidad removible. Bueno, aquí viene otro teorema que es sumamente importante porque nos habla acerca del límite de la composición de funciones. Esto nosotros no lo hemos hecho, quizá lo hemos empleado, pero no lo hemos demostrado formalmente y esta cuestión de continuidad nos va a ayudar. El teorema dice lo siguiente.
Si el límite cuando x tiende a c de g de x es L y f es continuo en L, entonces el límite cuando x tiende a c de f evaluada en g de x es igual a f de L, es decir, es igual a f en el límite de g de x. Y eso es muy importante porque si yo tengo una función que es una composición, como son la mayoría de funciones, podríamos decir todas las funciones son resultado de una composición, pues lo que está diciendo es que yo puedo meterme el límite, lo puedo meter en esa función más interna. Eso es sumamente importante. Y eso nos ayudaría a demostrar muchos de los teoremas, de las partes del teorema de aquel video que las dejamos inconclusas debido a que nos faltaban algunos elementos. Pues esto nos ayudaría. Bueno, la demostración que en el texto aparece como opcional la explicaré, no la transcribí porque pues prefiero explicarla a partir de la notación que se utiliza en el libro para que en el caso de que estén estudiando con ese libro que es el Purcell, Cálculo con Geometría Analítica, pues puedan comprender algunos elementos que quizá no vengan explícitamente dichos en el texto. Bueno, comenzamos con la epsilon mayor que 0 y como f es continua en L, existe una delta 1 mayor que 0 correspondiente tal que, como f es continua en L, yo sé que el límite cuando mi variable tienda a L, pues va a ser eh, f de L, porque es continua. Es decir, yo tomo una variable. A esa variable le denominamos t. No porque no vaya a aparecer la x, sino porque la variable de f son unos determinados valores que vienen previamente operados. Entonces vamos a decir que es t. Y eso t menos l, que en el caso de nuestro límite sería x menos c, o sea, el valor al cual tiende x, esto es menor que delta 1, implica que f de t, es decir, f de x, menos su límite, que sería f de l, ojo que no es l el límite, sino es el valor al cual tiende x, l. Y por lo tanto, el límite sería f de l, porque la función es continua en l. ¿Ok? Entonces, esa l que yo tengo aquí está siendo medida en el dominio de f, no en el contradominio. ¿Ok? Es por eso que aquí lo que me aparece es f de l y aquí lo que me aparece es l. Es decir, aquí lo que me está diciendo es que el límite cuando x tiende a l, perdón, cuando t tiende a l de f de x es igual a l, a f de l. ¿Vale? Entonces, esa distancia entre f de x y f de l es menor que epsilon. ¿Vale? Vamos a tener en cuenta eso. No aparece la figura 6, pero la figura 6 lo que nos está diciendo es que, en efecto, los elementos, las variables independientes de f, como es la función composición, pues son las g de x. Entonces podemos nosotros tener esto de aquí, que g de x menos l es menor que delta 1, implica que f en su variable, que esa t son las g de x, recordemos que el dominio de la función composición, bueno, en este caso de la función f, pues van a ser esas g de x. Menos f de l es menor que epsilon. Pero nosotros tenemos algo que aparece aquí como la primera condición de nuestro teorema, que el límite cuando x tiende a c de g de x es igual a L. Entonces, como ya sabemos eso, sabemos que para un número mayor que 0, esta delta 1 va a jugar el papel de epsilon. Existe una delta 2 tal que si x y c están cercanos, ¿vale? Entonces lo que yo tengo es que g de x y l
también están cercanos, ¿vale? ¿Qué tan cerca? Pues la distancia es menor que delta 1. Recordemos que la definición nos dice para toda epsilon mayor que 0. Pues sí, si es para toda epsilon, en particular, para delta 1 se tiene que cumplir. Y ahora podemos unir ambos hechos. Podemos unir que como esto implica esta otra expresión, y esa misma expresión yo la tengo aquí arriba, y tiene esta otra implicación, que es f de x, g de x menos f de l menor que epsilon, pues yo tengo una serie de elementos del tipo P implica Q, Q implica R, pues por lo tanto P implica R. Y entonces yo diría que el límite cuando x tiende a C, ¿vale? Porque aquí lo tengo, de f evaluado en g de x es igual a f de L. Es decir, es igual a f evaluado en el límite de g de x. Insisto en que esto es realmente importante porque nos permite ahora tener una herramienta más potente para calcular los límites. Ya no tengo que hacer un desarrollo, por ejemplo, de una expresión o algo por el estilo, sino directamente me fijo cuál es la función interna en esa composición, calculo el límite ahí y después aplico la función en ese límite en caso de que exista, desde luego. Bueno, de lo puntual a los intervalos. Con esta parte quiero cerrar porque cuando hablamos de la continuidad, podemos hablar de la continuidad en un punto, ya lo decía, pero necesitamos el intervalo para hablar de la continuidad. Y nosotros podríamos decidir hablar de la continuidad en todo el intervalo. Ya lo hemos hecho, por ejemplo, cuando hablamos de las funciones racionales y decimos son continuas en todo su dominio. Pues estoy hablando de todo un intervalo. Pero en este caso vamos a hacerlo con un poco más de precisión. Y entonces nosotros hablaremos de continuidad en un intervalo en los siguientes términos. La función f es continua por la derecha en a si el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. Y es continua por la izquierda en b si el límite cuando x tiende a b por la izquierda de f de x es igual a f de b. ¿Vale? O sea, la noción de continuidad por derecha y por izquierda significa que en esos límites laterales yo tengo la igualdad a f de a o a f de b según los términos que tengo aquí escritos. Y entonces nosotros vamos a decir que f es continua en un intervalo abierto si es continua en cada punto de ese intervalo. Esto parecería no decir nada, pero en realidad nos está diciendo que en un intervalo abierto tendríamos que pensar si hay una posibilidad de discontinuidad. Si no hay una posibilidad de discontinuidad, pues entonces hablamos de que es continua en todos los puntos de ese intervalo abierto. Lo siguiente que uno pensaría es, bueno, y en un intervalo cerrado, pues también, si es continua en todos los puntos del intervalo. Aquí el problema es un poco distinto, porque, bueno, la definición nos dice que es continua en el intervalo cerrado a, b, si es continua en el intervalo abierto, y continua por la derecha en A y continua por la izquierda en B. Vamos a analizar por qué se están poniendo todas esas condiciones. Bueno, imaginemos que yo tengo mi función de este estilo y la quiero analizar en estos dos puntos, ¿vale? Yo digo que es continuo en el intervalo abierto si es continuo en todos estos puntos, ¿vale? Entonces ahí vemos que es continuo en todos los puntos. Y es continua en el intervalo cerrado si en principio es continua en el intervalo abierto. Y después lo que nos pide es que también nosotros podamos calcular estos dos límites. El límite cuando x tiende a por la derecha, es decir, si yo tengo aquí mi valor a y mi valor b, cuando x tiende a por la derecha, yo debo de tener que f de a es igual a ese límite, porque bien podría tener yo aquí una discontinuidad y tener aquí f de a, ¿vale? Y que esto continúe. Entonces yo tendría que aquí hay una discontinuidad
en el extremo del intervalo. Lo que yo necesito es que eso no suceda. Lo que yo necesito es que cuando x tiende a desde la derecha, el límite sea equivalente a hacer f de a. O sea, no me basta con que la función esté definida en a. También necesito que este límite lateral coincida con ese valor para que no tenga yo la posibilidad de esta discontinuidad. Bueno, y en b lo que yo necesito es que cuando me aproximo a x por la izquierda, pues lo que yo debo de tener es que mi función esté no solamente definida en b, sino también que el límite cuando x tiende a b por la izquierda, pues sea exactamente ese mismo valor, para evitar que yo tenga aquí una discontinuidad y luego otro cacho de función, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de discontinuidades en intervalo cerrado, lo que tenemos que analizar es que esa función no tenga una ruptura que la haga discontinua en ese extremo. E insisto en que no bastaría con que nosotros digamos que mi función esté definida. O sea, si nosotros lo pensamos solamente de esta manera, o sea, como si solamente eso fuera nuestra función, pues sí podríamos decir, oye, basta con que yo diga que f de a existe y que f de b existe. Pero ya hemos visto muchos ejemplos donde que esté definido no significa que sea continuo, ¿no? O sea, puede estar definido, pero en otro lugar, ¿no? Y ahí yo tener que esa función que estoy pintando aquí, esta última en color rojo, es continua en el intervalo abierto a, b, pero no es continua en el intervalo cerrado a, b. Quiero aclarar que las funciones sí pueden tener ruptura en los extremos, sin embargo, f de a y f de b deben de pertenecer al intervalo que estamos analizando. Con eso quiero dar por terminado este video para poder dedicar otro video a la continuidad donde se hable sobre algunos teoremas fuertes sobre dicho concepto.